Bueno, hablamos ahora de economía porque la Comisión Europea ha empezado esta semana hablando sobre las previsiones de crecimiento para España. Europa sitúa ese crecimiento económico, aquí lo ven, en el 1,9%. Esta cifra mejora en medio punto la anterior previsión hecha por la Comisión a principios de este año. Y la razón de esa visión más optimista es que Europa considera que muchos de los riesgos que había en España se han disipado. Y este otro número que van a ver, ese 4% es la inflación media prevista para este año, la subida de los precios para lo que queda de este año y también contando los meses anteriores, según la Comisión. Es una cifra 4 décimas menor que la proyectada en febrero, así que las previsiones de Europa se van mejorando a medida que va pasando el año. Bruselas dice que en 2024 la inflación seguirá ralentizando ese ritmo con una subida que la colocará el próximo año en el 2,4% y que bajará debido al menor precio de la energía y a la prórroga de las medidas destinadas a paliar la subida de esos precios. Sí que preocupa especialmente aspectos como las cifras de desempleo o el déficit público, porque España sigue gastando más de lo que ingresa cada año. Y otra cuestión de la que se habla poco es de la deuda pública española. Este gráfico que vamos a ver es esa evolución que sitúa esa deuda muy por encima del PIB de España en esa evolución en las últimas décadas. Fíjense cómo en este gráfico, esos vaivenes que vamos viendo, y España tiene esa deuda, el 100,14% de su Producto Interior Bruto. Eso equivale a más de 30.000 euros de deuda por habitante. Y es que las deudas más grandes de los países desarrollados, una de las más grandes la tiene España en estos momentos. Vamos a hablar sobre macroeconomía con Ioannis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea aquí en España. Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, dice la Comisión Europea que España va a crecer más de lo esperado. Bueno, ¿es para lanzar cohetes o todavía tenemos que tener prudencia? Bueno, primero decir que se trata de las previsiones económicas que presenta la Comisión Europea cada 3 meses para saber el rumbo de nuestras economías, tanto conjuntamente de la Unión Europea como de cada país individualmente. Has mencionado los datos. Para la economía española las previsiones de crecimiento están al alza. Hablamos ahora de un crecimiento de 1,9% para este año, para 2023. Hace 3 meses la previsión era de 1,4%, así que eso es positivo. Vemos entonces cómo aumenta el Producto Interior Bruto. Eso es resultado de muchos factores. Vemos, por ejemplo, que los flujos turísticos de otros países se están recuperando. Vemos los mismos flujos turísticos como antes de la pandemia. Vemos un aumento del consumo privado aquí en España. Y también hay que mencionarlo, vemos también el efecto que tienen los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Ya 31.000 millones de euros se están canalizando a la economía española y eso también tiene su efecto. No sé si es para lanzar cohetes, pero la tendencia es seguramente positiva. Seguramente, efectivamente. Mejor estos datos que otros, ¿no? Que las previsiones que se fuesen empeorando. Una de las cosas que en el día a día aquí en España estamos muy preocupados es en el alza de los precios. Vemos también una cierta contención de la inflación, ¿verdad? Sí, la inflación es seguro que preocupa mucho los hogares. Aquí también vemos una mejor previsión que hace 3 meses, una revisión a la baja para la inflación española de 4%. Hace 3 meses hablábamos de una inflación de 4,4% y eso es también definitivamente positivo para los hogares. Uh-huh. Hay una cuestión que sí es verdad que Europa le da un tirón de orejas a España, que es en el déficit público, que quizás vemos un porcentaje que no... Bueno, a ver, déficit público en el entorno del 3% quiere decir que España gasta más de lo que ingresa cada año. Eso sí que es ciertamente preocupante, ¿no? Pero no sé si se debería estar un poquito por encima. ¿Ese 3% es suficiente o se tiene que mejorar? Sí, ahora está la previsión de déficit para España para este año es de un 4,1%. Hay que mencionar que durante la pandemia desde Europa se han congelado las normas presupuestarias del Pacto de Estabilidad de Crecimiento y eso para permitir a cada país que gaste todo el dinero necesario para hacer frente a los efectos de la pandemia, tanto de un punto de vista económico como sanitario. Y hay que mencionar que a nivel europeo se está reformando, se está pensando cómo reformar la gobernanza económica de la Unión Europea después de la pandemia, pero siempre
el objetivo será de tener déficits menos de un 3%. Así que España seguramente tendrá la obligación los próximos años de reducir ese déficit. De reducir. También hablamos de la deuda pública, diferente concepto al del déficit público, que España, bueno, pues está por encima del 100%, es decir, unos datos que yo daba antes, ¿no? En el 114% quiere decir que cada español, por decirlo de alguna manera, su PIB debe 30.000 euros, que obviamente no tenemos que pagar nosotros, sino es una cuestión del Estado, pero ¿cuál es esa deuda pública adecuada para un país? Porque leemos que España está entre los países más endeudados del mundo. Sí, el valor de referencia en nuestras normas presupuestarias, es decir, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habla de una deuda de 60% que debe también ser el objetivo de cada país de la Unión. Y por último, una cuestión ya del día a día. Estamos hablando de una reducción de la inflación, un aumento del PIB. Estamos hablando también de un reciente pacto en España para subir los salarios de los empleados y estas cifras que plantean un futuro esperanzador. ¿Creen ustedes que vamos a terminar 2023 mejor de cómo lo empezamos? Sí, eso parece, y eso no solamente para la economía española, sino también para la economía europea en su conjunto, y eso en una situación, un contexto geopolítico que, como saben, es muy, muy complicado. Tanto la economía española como la economía europea va a crecer más de lo previsto, y eso es muy positivo también para una comunidad autónoma como la vuestra, las Islas Canarias, que dependen mucho de los flujos turísticos de otros países europeos. Así que, en general, podemos hablar de una situación mejor que previsto. Ioannis Virbilis, gracias por habernos atendido. Un placer, muchas gracias. Un placer.